Hay mucho que me gusta de los teléfonos ZTE en general, tienden a tener diseños sólidos y especificaciones bastante buenas, y por lo general son mucho más asequibles que la competencia. Si está listo para dar el paso hacia un nuevo teléfono inteligente, estos son los mejores teléfonos ZTE para probar. Número 1. ZTE Axon 40 Ultra. Este es el mejor teléfono ZTE que puedes conseguir actualmente. Tiene mucho que ofrecer, incluida mucha potencia, una batería de larga duración, carga rápida e incluso una innovadora cámara debajo de la pantalla. Luego está el precio, que rebaja a muchos de sus rivales. El ZTE Axon 40 Ultra es un teléfono bastante grande con una pantalla de 6.8 pulgadas, pero si bien es un buque insignia, no tiene todas las funciones que se esperan de un teléfono de este segmento. No hay carga inalámbrica ni clasificación IP, por ejemplo, tampoco hay un compromiso de actualización a largo plazo, lo cual es una pena. Número 2. ZTE Axon 40 Pro. Si el Axon 40 Ultra es demasiado caro para usted o simplemente no necesita todo lo que ofrece aquel teléfono, el Axon 40 Pro puede ser más adecuado para ti. Hay muchas similitudes entre los dos, ya que ambos tienen una batería de 5000 mAh con una carga de 5 watts. Un lente para selfies de 16 megapíxeles y un máximo de 12 GB, 56 GB de almacenamiento. Sin embargo, el Axon 40 Pro tiene una pantalla un poco más pequeña, un procesador más lento pero aún más potente y una configuración de cámara completamente diferente. Pero la mayor diferencia es el precio, ya que el Axon 40 Pro cuesta $300 menos que su hermano mayor. Número 3. ZTE Axon 30. Este es un dispositivo monstruoso. El ZTE Axon 30 llena tu bolsillo con una enorme pantalla de 6.92 pulgadas. Al respaldar esa pantalla, encontrarán una batería modesta de 4200 mAh con una carga por cable de 65 watts para mantenerlo en movimiento. Además de la pantalla gigante y la batería, el Axon 30 incluye hasta 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. El teléfono se encuentra un paso por debajo del Axon 40 Ultra Premium, que se encuentra a continuación con un conjunto de chips Snapdragon 870 en un lugar del 888 de grado insignia. Sin embargo, aún obtiene una pantalla fluida de 120 Hz con una matriz de cámara cuádruple trasera bastante capaz. El sensor ancho de 64 megapíxeles de ZTE es la estrella del espectáculo, con un sensor ultra ancho, macro y de profundidad para respaldo. En el frente obtienes un lente de selfies de 16 megapíxeles para arrancar. Este dispositivo está empezando a envejecer ahora, pero sigue siendo bueno si desea ahorrar algo de dinero y al mismo tiempo obtener una experiencia premium de hace algunos años. ZTE Axon 30 Ultra. El Axon 30 Ultra marcó el regreso de ZTE al verdadero reino insignia y contiene casi todo lo que podrías pedir en un dispositivo premium. Puede enganchar 8 o 12 GB de RAM para ir con hasta 256 GB de almacenamiento. Este contiene el potente procesador Snapdragon 888. ZTE tampoco escatimó en la cámara principal y es imposible pasar por alto la protuberancia trasera. Ese bulto masivo alberga un trío de lentes de 64 megapíxeles y también hay un sensor de teleobjetivo de 8 megapíxeles a bordo por si acaso. El Axon 30 Ultra ofrece una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz junto con una robusta unidad de cámara. La batería de 4600 mAh tiene un gran impacto para mantenerlo en movimiento. Cuando llegue al 0%, la carga por cable de 65 watts lo pondrá de pie en poco tiempo. ZTE X1 5G. Por su dinero obtendrá un dispositivo listo para 5G que se completa con un conjunto de chips Snapdragon 765G. El Blade X1 es esencialmente una versión reempaquetada del Blade 5 y lleva una configuración de cámara cuádruple en la parte superior. Encontrará 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento en el interior, así como una batería sólida de 4000 mAh. La mayor parte del ZTE Blade X1 está hecho de plástico, lo que ayuda a mantener bajos costos. Este te costará alrededor de $240. ZTE Blade V40 Pro. Si desea uno de los mejores teléfonos ZTE que puedes obtener con un presupuesto limitado, pero no desea obtener la opción visible mencionada anteriormente, el ZTE Blade V40 Pro también resulta ser un teléfono bastante bueno y asequible. Las especificaciones incluyen un procesador Unisoc Tiger T618, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una pantalla Full HD Plus de 6.67 pulgadas y una batería considerable de 5100 mAh. También puede cargarse bastante rápido a 65 watts. ¿Son buenos los teléfonos ZTE? ¿Son caros los teléfonos ZTE? ¿De dónde es ZTE? Te dejo esas siguientes preguntas para que las puedas responder en los comentarios si llegaste hasta esta parte del video. La tecnología sigue evolucionando, por eso te dejamos otras dos opciones de video para que las veas. Buena vibra para todos, fin del comunicado.